esta tarde para llegar a compartirles esta meditación en la palabra del Señor. No es algo nuevo, pero sí es algo, hermanos, que es necesario que recordemos, porque casi sin darnos cuenta hay una lucha, y ha sido una lucha constante durante las últimas décadas para tomar el control por el principio. Y me refiero al principio de la creación. Y me refiero al principio del relato bíblico que habla precisamente de la creación. Hay una sutileza ahí, que si nosotros no meditamos en ella, si no pensamos en ella, pues decimos, pues no hay ningún problema. Nosotros creemos que Dios es el creador. O sea, nosotros creemos lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que Dios es el creador. Pero de manera paralela se ha creado con el paso de los siglos se ha creado otra religión. Y esa otra religión, hermanos, tiene que ver con el ateísmo, la cual se vincula a su vez o se desprende a su vez de lo que se conoce como el evolucionismo. Y la religión de la evolución tiene sus propias doctrinas, y ellos también hacen llevar la atención, sobre todo de las nuevas generaciones, a pensar justamente acerca de ese principio y de la evolución. Surgen muchas falsas ideas y muchas falsas doctrinas que hoy muchos creen fielmente. Ahora, pensemos, ¿qué implicaciones tiene si Dios no es el creador? Porque si contemplo la Escritura, y si los 3 primeros capítulos de la Biblia no son verdad, el resto tampoco lo es. Y si Dios no es creador, no hace falta redención. ¿Saben por qué no hace falta redención? Porque el hombre nunca pecó. Y si el hombre nunca pecó, entonces nunca ha hecho falta de un Salvador. Y no hace falta que nosotros prediquemos acerca del Evangelio del Señor Jesucristo y de la necesidad urgente que cada ser humano tiene de arreglar sus cuentas personales con Dios. Cuando venimos aquí y oraba al Señor, y él le decía esta madrugada: Señor, ¿será que vas a permitir, o quieres tú que pasemos algunos domingos hablando acerca de la creación? Porque hoy específicamente, hermanos, el tema se llama espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a hablar un poco acerca de la creación. Y vamos a hablar y vamos a recordar, o algunos vamos a aprender cómo está constituido este ser. Porque estamos acostumbrados en la gran mayoría de las ocasiones a ver de manera superficial las cosas. Lo que yo realmente estoy viendo son personas, pero no estoy viendo con estos ojos, no estoy pudiendo ver lo que cada uno de ustedes realmente es. ¿Por qué? Porque somos espíritu, porque somos alma y somos cuerpo. Y esas 3 partes de las cuales se integra nuestro ser, lo único de ello que es visible es nuestro cuerpo. Y esto es sobre lo que hoy, hermanos, quiero que meditemos nosotros un poco. Y que nos demos cuenta, no porque algunas cosas no sean necesarias, pero cuánto tiempo pasamos cuidando nuestro cuerpo.
Y es necesario cuidar el cuerpo. Pero hay algo más que también necesita un cuidado, y eso está adentro y se llama alma. Cuando venimos aquí al pasaje del capítulo 2 del libro de Génesis, dice el versículo 7, que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso es lo que relata, eso es lo que enseña Génesis capítulo 2, versículo 7. Que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿En dónde tiene el origen el hombre? ¿En quién más bien es la pregunta? Sería más específica y precisa la pregunta. En Dios. ¿Y en quién tiene el origen todas las cosas que existen? Pues lo tenemos en el capítulo previo anterior. Dice el primer versículo de la Escritura que en el principio, ¿qué ocurrió? Creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí en más, el Señor se ha encargado de enseñarnos algunos detalles. Porque lo importante para el Señor no es darnos una clase a través de la Escritura, ni de física, ni de biología, ni de matemáticas que están implícitas en la creación. No. Él lo que ha querido dejarnos, hermanos, es que sepamos quién creó todas las cosas. Ahora, ¿cómo fuimos formados? Si la Biblia nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo fuimos formados? ¿Cómo es que tenemos vida hoy nosotros? ¿Cómo se produjo la vida del ser humano? Aquí está. Y si nos damos cuenta, dice la Escritura, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es interesante, porque el polvo está compuesto por algunos minerales, pero cada mineral del cual se conforma el polvo no valen nada o son de muy poco valor. Así que si nosotros pensamos, ¿de dónde venimos? Porque muchos se preguntan, ¿de dónde venimos? Bueno, la respuesta es sencilla. Nuestro origen está en el polvo. Y si el polvo, no sé si alguien se interesara que yo le regalara un poco de polvo, me va a decir, no, ya tengo suficiente con el que llega a mi casa. No es lo mismo si yo le dijera, tengo un poco de dinero, o tengo un poco de oro, o tengo un poco... No. Porque no nos interesa el polvo. Porque no hay nada espectacular en él. No hay valor en él. Pero lo que toma precio y espectacularidad cuando hablamos del hombre es lo que Dios fue capaz, Dios el Creador fue capaz de hacer con ese polvo que no valía nada. Ahora dice aquí que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y yo quiero que tratemos, que me ayuden ustedes, hermanos, para tratar de ser más explícito, imaginándose a Dios como creador, pero al mismo tiempo como sabemos que trabaja un alfarero. ¿De dónde han surgido todas esas grandes piezas a lo largo de la historia? Las vasijas, los floreros, las tazas, los vasos. ¿Cómo nacen? Y sin embargo, el alfarero
El maestro creador le da forma con paciencia hasta que el barro del cual va a formar tiene su consistencia adecuada. Ahora el hombre, imagínense ustedes el cuerpo inerte. Ahí está. Como si hubiera sido una especie de un maniquí el cuerpo. Y Dios hubiera dicho, bueno, ya, el hombre ha sido creado. Pero dice la Escritura que Dios sopló en el hombre de su propio aliento, el hálito de vida. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el versículo 7, y fue el hombre, ¿qué cosa, hermanos? Un ser viviente. Y todas estas cosas nosotros tenemos que considerarlas, aunque parezcan simples, aunque las hayamos escuchado muchas veces, aunque ya las sepamos de memoria, porque trae implicaciones de fondo. Dice la primera carta a los Corintios, no pierdan Génesis 2:7, porque lo que quiero es que hagamos una comparación. Muchos ponen en tela de juicio el tema del alma, muchos movimientos religiosos hablan acerca del alma, pero dice primero a los Corintios 15:45, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán. ¿Cómo fue hecho? Alma viviente. Mientras que en Génesis capítulo 2 nos dice que el Señor, una vez que constituyó del polvo el cuerpo del hombre, sopló en su nariz ese aliento de vida, y al entrar en fusión ese cuerpo moldeado y el aliento de vida del Señor, fue que el hombre llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. Y es así, hermanos, como se conforma la constitución de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, Dios en su escritura nos dice lo siguiente, ahí mismo en 1 Corintios 15, versículo 47, 2 versículos más adelante, nos enseña en el versículo 47, el primer hombre, o sea, se está refiriendo a Adán, es el primer hombre. ¿De dónde es? Es de la tierra, es terrenal, porque ese primer hombre fue formado del polvo de la tierra, creado única y exclusivamente por Dios. Y Dios, hermanos, está en todo su derecho de demandar de toda persona lo que Él quiera demandar, porque nos debemos a Él. Él es nuestro creador, porque Él es el autor de la vida. Entonces, fíjense, si Él fue capaz de crear al hombre del polvo de la tierra, y luego Él fue capaz de entrar en un sueño, hacer entrar en un sueño profundo a ese primer hombre que formó del polvo de la tierra, y dice la Escritura que tomar una costilla y formar a la mujer, ¿por qué sería sorprendente? ¿O por qué no creer que Dios fue capaz de enviar su Espíritu Santo, la sombra de su Espíritu Santo sobre María? ¿Y qué pasó con María? Se dio cuenta que estaba embarazada. ¿Cuál es la sorpresa? ¿No Dios fue capaz de crear vida de la nada, del polvo? ¿No Dios fue capaz de darle su ayuda idónea a Adán de una costilla? ¿Cuál es la sorpresa? No hay ninguna sorpresa. Ahora, el asunto aquí es, ¿quiénes somos nosotros realmente?
¿quién es usted? ¿Quién soy yo realmente? Porque si todo mi ser está conformado por espíritu, por alma y por cuerpo, entonces ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadero yo? Hermanos, la Biblia nos habla claramente de cómo cada parte de ese ser del cual Dios nos ha compuesto tiene una función. Pero quienes realmente somos está dentro, está en el alma. Puedo ser alto o chaparro, puedo ser flaquito o gordito, puedo ser físicamente de muchas formas, pero el cuerpo es solamente un vehículo para que nosotros nos movamos en esta esfera física. Yo no soy el cuerpo. Lo que realmente soy está dentro de este cuerpo. Y este cuerpo recibió vida gracias al soplo, al aliento de vida que Dios sopló en la nariz de aquel cuerpo formado del polvo de la tierra. Cuando vamos a Eclesiastés, porque tenemos que pensar en términos de qué ocurre. Porque si así Dios generó la vida, entonces nosotros tenemos que pensar qué pasó o qué pasa cuando alguien muere. Insisto, son cosas básicas, son cosas del ABC que debemos de tener todos presentes. Y dice Eclesiastés capítulo 12, versículo número 7. Viene en los primeros 6 versículos, viene hablando, de hecho este pasaje es muy famoso, porque hay una exhortación al hombre cuando el hombre es joven. Y le dice Salomón, acuérdate, ¿de quién, por cierto? De tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Pero un consejo, acuérdate en los días de tu juventud. ¿Antes de qué, hermanos? Antes que vengan los días malos. El hermano Raúl se acaba de quejar hace rato de sus achaques, ¿lo oyeron? Un hombre de 30 y ¿cuántos años? 41. Entonces el Señor dice, acuérdate, antes que vengan esas épocas donde vienen los achaques. Y empieza a describir precisamente de qué manera el cuerpo se va deteriorando. Dice el verso 2, antes que se oscurezca el sol. ¿A qué se referirá, hermanos? La vista, ¿no? Y empieza a hablar de una manera alegórica y dice el verso 6, antes que la cadena de plata se quiebre. O sea, antes de que llegue el momento de la muerte. Antes, y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y entonces esa triunidad, porque muchos tienen problemas con el término Trinidad, pero hablemos en otros términos parecidos, la triunidad, espíritu, alma y cuerpo, que son los que conforman nuestro ser. Porque ese ser un día se va a separar. ¿Qué es la muerte? La muerte es separación. Entonces ese ser que hoy está unido en uno, esas 3 partes que forman nuestro ser, que son uno, hoy va a llegar el momento, si es que el Señor no viene antes, que serán separados. ¿Qué ocurre entonces en el momento de la muerte? ¿Y qué es lo que muere? Porque dice aquí, explica,
Así como Génesis 2:7 nos dice, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí es la conjunción de esas tres partes. Pero cuando el hombre muere, ¿qué ocurre? Usted lo sabe, por supuesto. Número 1, dice que el polvo vuelve a la tierra como era. ¿A qué se refiere? Al cuerpo. Al cuerpo se refiere. En nuestros días, el cuerpo vuelve como era, al polvo, de dos maneras. Por inhumación, o sea, se sepulta el cuerpo, pasan algunos años y el cuerpo vuelve a la tierra. Hoy hay un proceso casi instantáneo, la cremación. Pero el resultado finalmente, ¿cuál es? El mismo. Por eso digo, está bien, tenemos que cuidar el cuerpo, hay que cuidarlo, es el templo del Espíritu Santo, pero nosotros no somos el cuerpo. Y finalmente, el cuerpo va a volver ¿a dónde dice la Escritura? Al polvo de la tierra. Número 2, ya llevamos una parte, el cuerpo. Número 2, dice aquí mismo en el versículo 7, y el espíritu, ¿qué va a pasar con el espíritu? Vuelve a Dios. Ahora, aclaro, en la vida del creyente no se refiere al Espíritu Santo, no, se refiere al aliento de vida. Muchas personas relatan, a mí no me ha tocado verlo, y he estado ya en el fallecimiento de muchas personas, en el mismo momento de la muerte, pero no me ha tocado ver cómo algunas personas en su último momento hacen una última exhalación, donde de manera literal se ve cómo ese respiro abandona su cuerpo, sale de su cuerpo y la persona termina sus días. Ese es el aliento de vida que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, Dios dijo que Él hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Cuál es esa imagen? ¿O dónde podemos nosotros encontrar reflejado el día de hoy algo de la imagen y la semejanza de Dios? Si el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, fíjense, es el espíritu que lo dio, regresa a Él. ¿Qué parte nos falta? El alma. ¿Qué pasa con el alma? ¿A dónde se verá manifestado hasta hoy, a pesar del pecado en la vida del hombre? ¿A dónde se verá manifestada la imagen y la semejanza de Dios? En el alma. Porque dice el libro de Eclesiastés, para no ir más lejos, dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo número 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, observen, y ha puesto eternidad. ¿Dónde? En el cuerpo no. En el espíritu no. Pero ha puesto Dios eternidad en el alma del hombre. Porque alguien dirá, bueno, es que aquí no dice alma, dice corazón. En muchos pasajes de la Biblia se utiliza la palabra corazón para referirse al alma. Y a pesar, hermanos, de nuestras muchas faltas delante del Señor, hay varios vestigios de la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas, pero una que es claramente evidente tiene que ver con el atributo de Dios, de que Él es eterno.
Y Dios puso de su eternidad en nosotros y la puso precisamente en el alma. La pregunta es, si el cuerpo vuelve a la tierra donde fue formado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, la pregunta es, ¿y el alma? ¿Qué pasa con el alma? ¿El alma también muere? No, el alma es eterna. Entonces, ¿a dónde va? Y vuelvo a insistir, que hay mucha polémica en el asunto, pero vean ustedes lo que nos relata, lo que nos enseña la Escritura en el primer libro de Reyes, capítulo número 17. Algunos niegan la existencia del alma y dan sus propias argumentaciones. Pero vean ustedes de qué manera clara aquí había ocurrido algo. Encontramos en la escena al profeta Elías y ocurre un fallecimiento. Ocurrió un fallecimiento. Se había muerto el hijo de la viuda que le había dado hospedaje a él. Y pregunta Elías, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? ¿Ya ubicaron el pasaje? Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 20. Quiero que lo vean, hermanos. Porque uno recurrentemente va a Eclesiastés 12 y habla del cuerpo, como ya vimos, habla del espíritu, como ya vimos, pero no habla del alma. Y dicen, ya ves, la Biblia no habla del alma. Bueno, hay dos pasajes que vimos esta tarde que hablan del alma. Una, 1 Corintios 15, 45. El primer hombre es de la tierra y fue un alma viviente. Que la referencia es Génesis 2:7. Y aquí en primer libro de los Reyes, ya lo tienen, capítulo 17, verso 20, dice, y clamando a Jehová, dijo Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole ¿qué? Ojo con eso, No es que el hijo de la viuda haya sufrido un desmayo. No, murió el hijo. ¿Y qué ocurrió? Verso 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío. ¿Y cuál es la petición? Te ruego que hagas, ¿qué cosa? En primer lugar, esa palabra, subráyela, que hagas volver. Y la siguiente es que está pidiendo que vuelva, y lo que quiere Elías es que vuelva ¿qué? El alma. El alma de este niño a él. ¿Se entiende, hermanos? El niño había muerto. Había llegado la muerte a este niño y había ocurrido la separación de ese ser, espíritu, alma y cuerpo. En el momento de la muerte, el espíritu volvió a Dios. El cuerpo ahí estaba. Que en unos horas más, días más, iba a ser sepultado. Pero el alma en el momento de la muerte abandonó el cuerpo del niño. Y dice el versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías. Y el Señor no le dijo, oye Elías, doctrinalmente estás equivocado. No existe el alma. No. El Señor dice, y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué ocurrió? Y revivió. El alma no muere. El alma va a un lugar de espera. Ahora, Dios nos da la oportunidad todos los días de nuestra vida de estar a cuentas con Él. Cada día es una nueva oportunidad.
Y si hay una alma que no se ha reconciliado con Dios, Dios ese día le está extendiendo la oportunidad de que se reconcilie con Él. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a ir al polvo de la tierra. Porque el aliento de vida va a ir a Dios quien lo dio. Pero la parte medular aquí tiene que ver con el alma, porque Dios ha puesto eternidad en el alma del ser humano, o en el corazón de ellos, como dice Eclesiastés 3:11. Y ese es el punto principal, hermanos. Ahora, fíjense, todos hoy nos hemos vestido. No podíamos venir de otra manera a la casa del Señor. Y todos los días nos vestimos, aunque estemos en nuestra casa, nos vestimos. Nada más que en la casa usamos otro tipo de vestuario, ¿verdad? Andamos cómodos, por no llamarlo de otra manera, andamos cómodos. Si vamos a salir, cambiamos o mejoramos esa forma de vestir. Y si es una ocasión especial, por citarles un ejemplo, en la mujer hay de vestidos a vestidos. Y la joven se pone su vestido para ir a trabajar, para ir a sus actividades. Pero viene un día especial, el día de su boda. ¿Qué vestido se va a poner? ¿El de todos los días? No. Se va a poner un vestido como especial. Y es exacto, un vestido de acuerdo a la ocasión, porque es especial. Y es lo mismo que ocurre en la vida de todo ser humano. Cuando nosotros vamos y lo vamos a recordar mentalmente solamente, cuando vamos a la segunda carta a los Corintios 5:17, nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué ocurre? Nueva criatura es. Porque cambia su cuerpo. Yo sigo siendo el mismo. No sé si usted cambió su aspecto físico, cambió después de recibir al Señor. No. ¿Cambió algo en su hálito de vida? No. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Cambió la condición de su alma delante de Dios. Entonces, si Dios es el creador y Dios es el que tiene en sus manos, Él es el autor de la vida y Él tiene el control de todas las cosas, y su palabra nos enseña de qué manera el hombre ha pecado, significa que todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos la necesidad de un Salvador para arreglar nuestra condición, nuestra relación delante del Señor, y no tiene que ver ni con el cuerpo ni con el espíritu, solo con el alma. Solo con el alma. Así que, hermanos, si el alma se santifica, todo lo demás también se va a santificar. Si yo santifico mi cuerpo, no se va a santificar mi alma. Pero si yo santifico mi alma, si permito ser separado y apartado por Dios, Él va a santificar lo demás. No solamente el cuerpo. Hoy nuestro cuerpo ha dejado de ser simplemente un cuerpo. Hoy ¿qué es nuestro cuerpo, hermanos? El templo del Espíritu Santo. ¿Y quién hizo eso? ¿Nosotros? No, lo hizo Dios. ¿Quién nos hizo nuevas criaturas? ¿Nosotros mismos? No, lo hizo Dios. Entonces, Dios no solamente cambia nuestra condición relacional con Él, sino que cambian muchas cosas que rodean nuestra vida. A lo largo del tiempo hemos oído testimonios fuertes. Y voy a citar uno. Hoy sí voy a omitir el nombre. No sé si lo haga, ya saben. Lo voy a decir.
porque es un caso que la iglesia conoce. El caso del hermano Israel. Dicen, ¿quién es el hermano Israel? Hermano David, si se acuerda, ya lo vi. El hermano que vive en Zempoala, que conocimos en el Farallón, con la hermana Tete Valdés. ¿Cambió o no cambió la vida de Israel? No saben su testimonio. Él era homosexual. Él vestía como mujer. Él preparaba la coreografía de las quinceañeras, a eso se dedicaba él. De eso vivía Israel. Pero un día llegó Cristo a su alma, Cristo a su corazón, y Dios lo cambió todo. No tiene muchos meses, lo acabo de ver. Y es un varón en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque arregló su condición del alma. Primer lugar, el alma, ¿qué es lo que importa? Porque si tenemos que poner prioridades, lo más importante será siempre el alma. Y aún, hermanos, los que conocemos del Señor, ¿qué prácticas, qué costumbres, qué deseos, qué pensamientos son los que nos gobernaban antes de conocer al Señor? ¿Eran los mismos que nos gobiernan hoy? Yo estoy seguro que no. Porque cuando Dios sana el alma, sana todo lo demás. Entonces, hermanos, nunca dudemos de dónde viene todo, de dónde parte todo, quién fue el que creó todas las cosas. Y ese solamente fue el Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, esta mañana. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a darle gracias al Señor por haber estado esta tarde aquí en la casa del Señor. Que el Señor siga estando con cada uno de nosotros, con cada familia, atendiendo toda necesidad, que el Señor siga manifestándose en nuestras vidas. Poderoso Dios y buen Padre, te damos gracias, nuestro buen Señor, en esta mañana por darnos la bendición, la oportunidad de poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque hoy nos has traído a recordar brevemente y de una manera superficial quién es el creador de todas las cosas, quién nos formó, a quién nos debemos, de qué manera estamos constituidos. Y para nosotros como creyentes, que conocemos estos temas, que sabemos estas cosas, solamente nos hace falta recordar algo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, donde él dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, toma el control de nuestras vidas. Y tú nos formaste, pero además nos redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Que todo aquel deseo que te deshonre, que vaya en contra de tu voluntad, sean suprimidos de nuestras vidas. Que podamos nosotros, Señor, estar enfocados, que fuimos apartados por ti, pero no solamente fuimos apartados por ti, fuimos apartados para ti, Señor. Y todo lo que resta en nuestras vidas debe ser justamente para tu servicio y para tu honra y para tu gloria, Señor. Haz que estos conceptos queden claros en nuestra mente. Y si hubiese alguien esta tarde que no te conoce aquí, Señor, que tu Espíritu haga recordar la necesidad que tiene de ponerse a cuentas contigo, Señor. Porque no todo tiene que ver con el cuerpo, sino que hay algo que está dentro de cada uno de nosotros, a lo cual Dios, el Creador, le ha dado eternidad. Y esa alma, una vez que se desprende del cuerpo, tiene dos lugares posibles a donde ir. O va al seno de Abraham,
o bien va al infierno. Ambos lugares son lugares temporales, Señor. Pero lo importante es que podamos tomar una decisión en vida. Eres un Dios de segundas oportunidades, pero que aprovechemos la oportunidad, porque es la única manera, estando en vida, Señor, antes que la muerte nos sorprenda, Padre. Y gracias por todo lo que tú has preparado, Señor, desde antes que este mundo fuese. Y a todos nos estás dando la oportunidad de conocerte y de reconciliarnos contigo, Señor. Bendito seas hoy y siempre, Padre. Despídenos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares, a donde quiera que nos dirijamos, Señor. Llévanos bajo la sombra poderosa de tu mano, Padre. Y que a ti sean dadas toda honra, toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos concluido. Que el Señor nos siga bendiciendo. No dejemos de saludar a nuestras visitas y no dejemos también de orar unos por otros.